Saludos a todos. En este video vamos a ver cómo jugar con los diagramas de cuerpo libre en diferentes situaciones. Primero vamos a definir el diagrama de cuerpo libre. Aquí dice que consiste en la representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto en un sistema de coordenadas. Bueno, tú tienes que analizar primero todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto y a partir de ahí representarlo en un sistema de coordenadas, o sea, en un plano cartesiano. A continuación se muestran ejemplos de diagramas de cuerpo libre. Bueno, aquí tenemos el primer caso. Es una persona que está empujando una caja y está aplicando una fuerza hacia esta dirección, hacia la derecha. Entonces, está aplicando una fuerza para acá, aquí está. Esa flecha es esa fuerza. ¿Qué otras fuerzas hay aquí? Bueno, va a haber una fuerza que va hacia abajo que es el peso, que es la fuerza con la que nos atrae el planeta. Así que es el peso. Va a haber otra fuerza que va a ir hacia arriba, que es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto, que donde se encuentra el objeto, ¿verdad? El objeto como se encuentra aquí en el piso, entonces el piso ejerce una fuerza sobre él que va a ir hacia arriba. Y además tenemos la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción se opone al movimiento del cuerpo y le voy a llamar F sub K. Bueno, este tipo de problemas es de plano horizontal y la fuerza que se aplica es paralela a dicho plano. Aquí nada más estoy identificando las fuerzas. Ahora, hay que ponerlas en un plano cartesiano, que es el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, tenemos aquí un plano cartesiano y en este plano cartesiano vamos a pintar todas las fuerzas que están actuando. Por ejemplo, sabemos que este es mi eje X y este es mi eje Y. Partimos del origen y a partir de aquí decimos que, voy a usar otro color, el negro, que hacia la derecha tenemos la fuerza F que está aplicando la persona. Hacia arriba tenemos la fuerza normal. Hacia la izquierda tenemos la fuerza de fricción y hacia abajo pues tenemos el peso. Y este sería mi diagrama de cuerpo libre referente a este tipo de ejercicios. Ahora, hay que identificar cuántas fuerzas están actuando en el eje X. Por ejemplo, en el eje X nos damos cuenta que las fuerzas que están aquí presentes en el eje X, el eje horizontal, pues tenemos la flecha que va para la derecha, que es la fuerza F. Esa va a ser positiva, va para la derecha. Y para la izquierda tenemos la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Esa va a quedar negativa. Ahora, en tu eje Y también tenemos dos fuerzas. La que va para arriba, que es la fuerza normal, la vamos a considerar positiva. Y la que va para abajo, que es el peso, y la vamos a considerar negativo. Bueno, así quedó nuestro primer diagrama de cuerpo libre para dicha situación. Vamos a ver otro caso. Aquí tenemos ahora una persona que está jalando una caja mediante una cuerda. Y la cuerda, ¿verdad? Hay una inclinación respecto a la horizontal. Estos problemas son llamados de plano horizontal, pero la fuerza es inclinada. Ya no es una fuerza paralela a la superficie, ahora tenemos una fuerza inclinada. Bueno, vamos a ver todas las fuerzas que están actuando aquí. Tenemos la fuerza que aplica la persona, que es inclinada. En realidad es esto que está aquí. Esa es la fuerza que está aplicando. Tenemos un ángulo teta que equivale a 30 grados. El objeto está en el piso, por lo tanto hacia arriba va a haber una fuerza llamada fuerza normal, que es la que ejerce el piso sobre el objeto. La fuerza hacia abajo, que es el peso. Y tenemos la que se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, voy a pintar aquí mi plano cartesiano, mi eje X, mi eje Y. Y vamos a poner las fuerzas que tenemos aquí presentes. Bueno, tenemos aquí hacia arriba, ¿verdad? Esta que va para acá arriba, que es la fuerza normal. Esa es mi fuerza normal. Bien. Tenemos la fuerza que aplica la persona, que es inclinada. Lo voy a poner aquí. Esa es mi fuerza inclinada que tiene cierto ángulo. Tenemos hacia abajo el peso. El peso está hacia acá abajo. Y hacia la izquierda tenemos la fuerza de fricción. Bien, ahora tú vas a jugar con todas las fuerzas que se encuentran en los ejes. Por lo tanto, aquí tengo una fuerza que es la fuerza F que se encuentra en un cuadrante. Pero nosotros sabemos que esa fuerza se puede descomponer. Miren, tenemos aquí la componente en X, le voy a llamar Fx, y acá va a estar la componente en Y, le voy a llamar Fy.
Ahora ya cambió un poquito mi problema porque mi fuerza no era paralela al eje X, ahora es inclinada y tenemos que encontrar las componentes. Ahora sí vamos a decir cuáles fuerzas están actuando en mi eje X. En mi eje X las fuerzas que están actuando pues es la componente en X de la fuerza que va a ser positiva porque va para la derecha y tenemos la fuerza de fricción que va a ser negativa porque va para la izquierda. Ahora, en mi eje Y, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Tenemos dos hacia arriba, que es la fuerza normal, que va a ser positiva. Tenemos la componente en Y de la fuerza, que va a ser positiva. Y tenemos el peso, que va a ser negativo. Entonces, para esta situación, este sería mi diagrama de cuerpo libre, este de mi plano cartesiano que puse aquí. Y esas son las fuerzas con las que vamos a jugar. Es el segundo caso de problemas que te puedes topar. Vamos con el tercero. Ahora tenemos un plano inclinado, ya no es un plano horizontal, ahora vamos a jugar con un plano inclinado. Hay que ver todas las fuerzas que están actuando aquí. Por ejemplo, es una persona que está jalando un objeto hacia esa dirección. Por lo tanto, la persona aplica una fuerza hacia esa dirección. Tenemos una fuerza que se opone, aquí está, que es mi fuerza de fricción. Tenemos acá una fuerza que va hacia esta dirección, que es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza, repito, que ejerce el plano, en este caso el plano inclinado, hacia el objeto. Ahora, otra característica que no mencioné es que siempre es perpendicular a la superficie, en este caso, por eso la pinté hacia esa dirección. Y tenemos el peso. El peso siempre va hacia el centro de la Tierra, por eso lo pinto para esta dirección. Entonces, aquí están todas las fuerzas que están actuando. Es importante que este tipo de problemas te van a dar este ángulo, el ángulo del plano inclinado, y después lo vamos a asociar con un ángulo acá en las fuerzas. Bueno, aquí que se recomienda, bueno, hacer un plano inclinado, un plano cartesiano inclinado. Tenemos ahí, miren, tenemos el eje, este es mi eje X y este que está acá, pues es mi eje Y. Donde está el movimiento del objeto, pues es mi eje X. Bueno, vamos a empezar a poner todas las fuerzas. Tenemos, aquí es el origen. Tenemos una fuerza que va hacia esta dirección, que es la fuerza F. Tengo una fuerza que se opone, que va en sentido contrario, que es la fuerza de fricción. Tengo hacia acá arriba, tengo la fuerza normal. Ahí está. Y hacia el centro de la Tierra, pues ¿quién tenemos? Tenemos al peso. Hacia acá abajo está el peso. Ahora, hay una característica muy importante, que este ángulo que se encuentra aquí va a ser el mismo que se encuentra de este lado. Ese ángulo que está ahí es este que está aquí. Hay un teorema en geometría que te dice que estos ángulos son iguales. Y si te das cuenta, pues mira, aquí está el triangulito, nada más que este triangulito que está aquí es este que está acá, nada más que está volteado. Y cuando veamos ejercicios vamos a ver que el ángulo que ocupamos es el ángulo que se encuentra acá. Este le voy a llamar alfa. Por ejemplo, si este vale 30, el de acá vale 60. Es el complemento, lo que te falta para llegar a 90. Si este vale, lo estoy inventando, si este vale 10, pues este va a valer 80. Y así me voy. Bueno, como había dicho, yo ocupo todas las fuerzas que están en mis ejes. Ya tengo mi eje X inclinado, que es la fuerza F, la FK. Hacia arriba tengo la normal hacia el eje Y. Pero en el cuadrante, si te fijas, este es mi cuadrante 1 inclinado, 2 inclinado, 3 inclinado. En el cuadrante 3 inclinado, bueno, este es el cuarto. En el 3 inclinado tengo un peso, tengo esa fuerza. Lo que hay que hacer es descomponerla. Tenemos que descomponerla. Vamos a descomponerla. Bueno, como me dan un ángulo, usted puede obtener, aquí está la componente en X del peso. Y acá, ¿quién va a estar? Acá de este lado va a estar mi componente en Y del peso. Bueno, ahora vamos a identificar todas las fuerzas que están en mi eje X inclinado. En mi eje X inclinado, ¿qué fuerzas tenemos? Mira, tenemos para acá la fuerza F, que se va a considerar positiva hacia el movimiento del objeto. Tenemos la fuerza de fricción, que va a ser negativa, que se opone, y también tenemos la componente en X del peso, que también va a ser negativa. Ahora, en mi eje Y inclinado, ¿qué tenemos? Pues hacia arriba tenemos la fuerza normal, que va a ser positiva, pero en sentido contrario tenemos la componente en Y del peso, que va a ser negativo. Así que este es mi diagrama de cuerpo libre para problemas de plano inclinado, y aquí me está especificando que vamos a subir un cuerpo.
Tenemos el siguiente caso, que es cuando un objeto se viene deslizando sobre el plano cartesiano. Así te lo plantean. El problema te dice que es un objeto que se desliza. Tenemos igual el ángulo aquí. Ahora me lo dan de este lado. Está en contacto, por lo tanto, hacia esta dirección va a estar la fuerza normal. Hacia el centro de la Tierra tenemos el peso. La que se opone al movimiento, que va a estar para acá, es la fuerza de fricción. Y aquí no te dice que el objeto es empujado ni nada, sino que se va deslizando. Por lo tanto, estas son las fuerzas que están jugando aquí. Hacemos nuestro plano cartesiano. Ahora va a ser un plano igual, inclinado, pero ahora de esta forma. Donde este es mi eje X y este acá va a ser mi eje Y. Bien. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando aquí? Bueno, tenemos hacia esta dirección, que es la fuerza normal. Tenemos hacia esta dirección de acá, que es mi fuerza de fricción, la que se opone al movimiento, y el peso que está en este eje, que este es mi eje 1 inclinado, mi eje 2 inclinado, cuadrante 1 inclinado, cuadrante 2 del plano inclinado, cuadrante 3 del plano inclinado, y este es mi cuadrante 4 del plano inclinado. Y ahora aquí también se cumple que este ángulo es el ángulo que se encuentra acá, pero tú vas a querer el que está a este lado, que va a ser alfa. Repito, cuando veamos los ejemplos vamos a entender eso. Así que tengo mi peso, que es esta fuerza que va hacia esta dirección, y queremos jugar con la que está en el eje, en los ejes. Para eso tenemos que descomponer. Mira, para acá está mi componente en X del peso, y para esta dirección tenemos mi componente en Y del peso. Por lo tanto, vamos a encontrar todas las fuerzas que están en el eje X inclinado. En mi eje X inclinado, pues hacia el movimiento del cuerpo, el cuerpo se mueve hacia esta dirección, tenemos la componente en X del peso, que esa va a ser positiva. La que se opone al movimiento, pues va a ser la fuerza de fricción, y esa va a ser negativa. Esas son las fuerzas que tenemos en el eje X. Ahora, en el eje Y inclinado, ¿qué fuerza tenemos? Pues hacia el eje Y, bueno, el eje Y positivo tenemos la fuerza normal, que va a ser positiva. Y hacia abajo nada más tenemos la componente en Y del peso, que va a ser negativa. Aquí no se alcanza a ver, es la componente en Y. Muy bien, entonces esto sería otro caso, que es un plano inclinado, pero cuando el cuerpo se desliza. Y veamos el último caso. El último caso es casi en problemas de elevadores. Cuando estás subiendo aquí el elevador o bajando, dependiendo del problema, es un plano vertical, le llaman un plano vertical. Este está muy sencillo. ¿Por qué razón? Porque mira, nada más vamos a jugar con el eje Y, pero hay que dibujar el plano cartesiano como quiera. Tenemos mi eje X y mi eje Y. Si nos damos cuenta, en el eje X, pues no tenemos fuerzas que están actuando, nada más en el eje Y. En el eje Y, hacia arriba, va a ser la tensión del cable o de la cuerda. Y hacia abajo va a ser el peso. Son las únicas fuerzas que vamos a estar aquí jugando. ¿Por qué no hay fuerza normal? Porque en los problemas casi nunca te dice que el elevador se encuentra en el piso, sino que se encuentra en movimiento. Entonces no está haciendo contacto aquí el elevador con el piso, sino que se encuentra ahí en el cable, en cierta altura, por así llamarlo. Por lo tanto, nada más tenemos la tensión de la cuerda y tenemos el peso. Entonces decimos que en el eje X no hay fuerzas, no tenemos fuerzas. Y en el eje Y, ¿qué va a pasar aquí? Pues que tenemos dos fuerzas, la tensión, que va a ser positiva, y el peso, que va a ser negativo. Bien, bueno, entonces esto es para analizarlo. Dependiendo ahí cómo venga el problema, uno va atacando. Aquí, como puse la tensión para arriba, yo la consideré positiva. Y el peso, pues hacia abajo lo considero negativo. Pero hay que ver bien los ejemplos. Entonces, este video es más que nada para poder analizar los diagramas de cuerpo libres, entenderles. En todos consideré la fuerza de fricción, pero los primeros problemas que se van a ver en la etapa, pues es sin fricción, o sea, se facilita mucho. Pero los complicados es cuando ya tenemos una fuerza de fricción. Entonces, pues espero que les haya servido el video, y eso es todo. Muchas gracias.